Le invito ahí sentadito para que busque el libro o la epístola a los Hebreos, el capítulo 11, y vamos a leer los versos del 1 al 3. Vamos a hacer un estudio hasta donde el Señor lo permita en base a este capítulo, a este gran tema que es la fe. Así es que el título que yo le he puesto es Estudio de la Fe. Porque yo sé que muchos hermanos y hermanas anotan los textos y los títulos, entonces de eso se trata. Y le invito para que, si está dentro de su disponibilidad, el que podamos juntos seguir, darle continuidad hasta que lleguemos esperando en el Señor que Él nos ayude a poder entender algo tan grande como es la fe. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Agradecido, Señor, contigo por este privilegio. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sea el Espíritu de Dios el que nos ilumine, que nos ayude, Señor, con un tema tan precioso, tan manejado tal vez de una manera no correcta de parte de muchos de nosotros, Señor. Y que tu palabra sea la que nos ayude, que nos oriente y que por medio de ella podamos nosotros entender lo que es este bello camino de la fe. Tu palabra dice que no caminamos por vista, sino por fe, Señor. Ayúdanos, por favor, a entenderlo. Gracias por la vida de tu congregación, Señor, de cada familia reunida, familia representada. Que sea tu Espíritu, Señor, limpiando nuestro interior, limpiando nuestra mente, dándonos la humildad necesaria, Señor, para recibir lo que tú tengas preparado para cada uno de nosotros esta mañana. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Cuando yo digo, hermanos y hermanas, que es un gran tema lo de la fe, pero también digo, y lo repito muchas veces, es con respeto para todos nosotros, por la forma como la Biblia enseña y por la forma como muchos de nosotros aplicamos lo que llamamos fe. Es necesario que las Sagradas Escrituras a muchos de nosotros nos ubiquen, porque esta palabra, por fe me dejo ir, hagámoslo por fe, esto abunda dentro del léxico de los cristianos, hermano. Todo el mundo lo decimos. Pero cuando el Señor le permite a usted escudriñar un poquito, meterse en esos temas y comenzar a ver los verdaderos ejemplos y ver lo que es en realidad el camino de la fe, yo me pongo a pensar y digo, nada que ver mi fe. Porque la fe para muchos de nosotros depende de tiempos. La fe de muchos de nosotros la queremos hacer sentir como que si Dios tiene obligación solo porque yo digo que voy en fe de responderme. O la necesidad por la que yo estoy orando y pidiéndole al Señor y diciéndole, Señor, tengo fe que así va a ser.
pero es para tanto tiempo que yo necesito, Señor, que tú obres en mi vida. Yo tengo fe que en ese tiempo tú vas a obrar. ¿Y qué pasa si llega ese tiempo y Dios no obra? ¿Será que Dios no me oye? ¿Será que no soy hijo de Él? ¿Será que Dios no me quiere? Y comenzamos nosotros a formarnos un montón de conceptos, la mayoría de veces erróneos. ¿Y por qué erróneos? Porque no conocemos lo que es la fe. Entonces, en las Sagradas Escrituras, nosotros ahí nos damos cuenta, y es lo que nos debe de servir a cada uno, como cristianos que somos, como lectores de la Escritura, analizar en realidad que la fe Dios la maneja de distintas maneras. Yo conozco personas que han dicho por fe tal cosa, Señor, y yo sé que ellos tienen fe y se les cumplen. Pero conozco cientos de personas también, y ella me incluyo yo, que le hemos pedido por fe ante tal necesidad para X o Y tiempo, y eso nunca se ha dado, pues. Entonces, ¿bota eso nuestra fe? ¿O seguimos en realidad confiando en que eso se va a dar? Y esas son las situaciones que por medio de este libro y este capítulo 11, yo creo que nos va a ayudar mucho, hermano. Nos va a ayudar mucho a que podamos entender si la fe que usted dice que maneja o yo digo que maneja es la fe bíblica, es la fe salvadora también. Porque ese es uno de los grandes principios, que con eso vamos a iniciar ahorita. Hay dos formas que el ser humano puede emplear para acercarse a Dios. La primera es por las obras. Usted le presenta a Dios una perfección en sus obras y Dios lo acepta sin ningún problema. Pero le tengo un par de malas noticias. La primera es de que hasta esta fecha ningún ser humano ha podido agradar a Dios por medio de las obras que Él haga, en este caso para una salvación. Ninguno. Fuera de nuestro Señor Jesucristo, que cumplió la ley, por supuesto. Y la otra mala noticia para la persona que quiera alcanzar y acercarse a Dios por sus obras, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice, están bajo maldición. Solo imagínese usted. Todos los que quieran, parafraseándola, todos los que quieran acercarse a Dios porque yo soy bueno, porque yo di de comer aquí, porque yo hago esto, yo le doy la limona al que pasa por mi casa, yo hago esto y con esto estoy agradando a Dios y yo lo hago de esa manera, dice la Biblia que yo estoy bajo maldición. Pues escrito está, dice, maldito todo aquel, esto es lo importante, que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Tengo que hacerlo todo. Tengo que cumplir toda la ley. Fue lo que le pasó, si usted recuerda, al joven rico. Y el joven rico se presentó con tremendas obras hacia Jesús. Y cuando Jesús le dijo, porque el tratar de buscar a Dios por medio de las obras, todo mundo demuestra algo. ¿Cómo consigo la vida eterna? Y esa fue la manifestación que el joven rico le presentó a Jesús. ¿Cómo hago? Le dijo, para la vida eterna. Sencillo, le dijo. Los mandamientos cumple como le estaba viendo el corazón. Todo lo he cumplido, le dijo. Todo lo ha cumplido. Él de seguro honraba a su padre y a su madre. Él no tenía problemas de infidelidad. Hacía todo, según él. Pero como aquí dice que lo tiene que cumplir absolutamente todo, entonces Jesús le dijo,
qué bueno, le dijo, entonces vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, le dijo. Y quiso el joven rico, se fue decepcionado. Por la riqueza, ¿Jesús le vio eso? No, porque no estaba cumpliendo el segundo gran mandamiento, porque el primer gran mandamiento, donde Jesús resume las 300 mandamientos y leyes que los mismos judíos se habían impuesto, Jesús lo resumió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo, le dijo, como a ti mismo. Y al no vender él sus posesiones para entregárselas a la gente, ¿qué estaba haciendo? No cumpliendo el mandamiento del amor al prójimo. Ahí estaba condenado. ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue. ¿Y qué hizo Jesús? Lo dejó ir. Tremendo. Esa es una de las formas que el ser humano puede buscar acercarse a Dios. Y la única forma, iglesia, de llegar a Dios es venir a Él por fe. Podemos acercarnos a Dios solamente por fe. La fe es el tema central de las Sagradas Escrituras. La fe es la parte fundamental y yo la llamo la parte vital de la vida del cristiano. Usted se puede preguntar, ¿y por qué? Porque de ella depende la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Fíjese bien, le está hablando de lo que todo cristiano anhela y desea: tener esa seguridad de la salvación, por lo cual nosotros hemos recibido la gracia de Dios para la eternidad. Eso es por fe. Y esto, dice, no es de vosotros, pues es un don de Dios. Usted en las Sagradas Escrituras encuentra los dones de Dios, encuentra dones del Espíritu Santo y encuentra dones de nuestro Señor Jesucristo. La fe es un don que da el Espíritu Santo, que es Dios también, pero están clasificados. Entonces la fe es un don que nosotros adquirimos y es por fe que nosotros tenemos la salvación. ¿Por qué? Porque por fe creemos lo que no hemos visto. Por fe creemos de que hemos sido limpios por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Por fe. Por fe yo sé que mis pecados pasados, presentes y futuros están perdonados y están clavados todo el acta que había contra mí en la cruz del Calvario. Es por fe. Yo no lo he visto. Pero la fe tiene que impactar mi vida. No solo se trata de creer, como dice Santiago, que hasta los demonios creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios. El creer bíblico es distinto también. Es una confianza absoluta en las cosas del Señor. Y a esto es que se está refiriendo. Entonces, vea usted hasta dónde es de vital la fe. Que por fe somos salvos. Y otra cosa, también por la fe somos justificados, somos capacitados para vivir una vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Romanos 5:1. Sobre esto, hará unos 3 domingos estudiamos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede decir, yo tengo fe que soy justificado. Pero yo le puedo preguntar a usted, ¿y qué entiende usted que ha sido justificado?
que es lo que la justificación, esa fe de la justificación ha producido en su vida. Yo le puedo preguntar a usted. Y si usted me dice que tiene que fe, que ha sido justificado, usted me tiene que responder, porque usted sabe lo que le estoy preguntando. ¿Y qué es la justificación? Que yo debo creer, debo entender, debo estar consciente que yo tenía grandes problemas con Dios. La Biblia me consideraba a mí enemigo de Dios. Pero una vez que yo entré en este proceso de la fe para salvación, la fe bíblica, salvífica que se llama, me doy cuenta que soy salvo por fe, que no es un don mío, sino que es un don de Dios. Y esa misma fe me lleva a entender que he sido justificado, que los problemas que yo tenía anteriormente con Dios ya no los tengo. Yo me encuentro en paz con Dios. ¿Y será que eso basta, pastor? No. La fe me lleva a grados más altos todavía. La fe en la justificación me lleva a creer y a entender de que es tan grande este paso de fe que estoy dando y de creer en la justificación, que Dios, aunque yo siga pecando, Él ya no ve mi pecado. Estoy hablando de Dios Padre. Él ve a Cristo crucificado muriendo por mí, y yo soy parte de ese Cristo. Yo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice la Biblia. Cristo vive en mí. Entonces Él ve a Cristo en mí. Esa es la justificación. Pero yo lo tengo que creer, porque yo lo puedo conocer bíblicamente, teológicamente, pero creerlo, creer que a pesar de lo que yo soy, a pesar de lo que sigo haciendo, a pesar de lo que en momentos pienso, a pesar de lo que en momentos salen expresiones de mi boca incorrectas, Dios ve en mí a Cristo, porque estoy justificado. Entonces, cuando yo logro entender por la misericordia de Dios estos puntos salvíficos que son por fe, es donde digo, ¿y cómo andaremos el pueblo de Dios caminando en fe? Porque uno escucha a personas en ciertos problemas de salud, económicos, por fe dice, yo sé que el Señor me va a sanar. ¿Y es malo que lo diga? No, hermano, yo no estoy diciendo que es malo que lo diga. Yo lo que estoy diciendo es que usted analice si lo cree. Que usted analice también y qué pasa si Dios no le contesta. ¿Y qué pasa si por la persona que usted ha decretado fe, yo tengo fe que esto va a pasar en mi papá, en mi mamá, en mi esposo, en mi esposa, que mi esposo va a sanar y no sana y se muere? ¿Qué pasa? ¿Pierdo la fe? Esas son las situaciones, hermano. ¿Por qué? Porque creemos nosotros que solo porque decretamos, solo porque declaramos que tenemos fe en algo, eso va a suceder. La Escritura en muchas partes manifiesta de esa manera: al que cree todo es posible. Claro que sí. Pero ¿y la voluntad de Dios dónde la dejamos? Entonces la mayoría de veces como que estamos queriendo nosotros que solo porque decimos eso se va a cumplir. Nadie se muriera, nadie se enfermara, nadie tuviera problemas económicos. Entonces, ¿de qué se trata esto, pues? Esto se trata, hermano, de que cuando demos nosotros a conocer en realidad, por medio de lo que el Señor nos quiera enseñar, por medio de este libro, nosotros lleguemos a entender lo que es la fe. La fe no tiene tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo usted va a durar en ese camino de la fe? ¿Cuánto tiempo usted va a poder esperar? Esas son las situaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros declaramos eso es para el momento, porque estamos angustiados, estamos desesperados, queremos que aquello venga ya.
¿Y será el propósito de Dios ese? Eso no lo preguntamos, sino que solo nos dejamos ir en el decreto de que yo tengo fe. Entonces yo pienso que cuando más adelante estudiemos nosotros cómo era que estos grandes hombres, pecadores igual que usted y yo, con problemas iguales, lograban ellos mantener esa fe. No por días, por años. Entonces, eso es lo que yo por lo menos se lo digo con respeto, para mí lo necesito. Porque cuando yo estudio esto, yo digo, yo no tengo fe. Porque yo tengo la fe que todos tenemos. Yo quiero esto, Señor, o sea, casi obligándola a que me haga lo que yo necesito en el tiempo que lo necesito. Esa no es fe. Eso no es fe. Este capítulo 11, que si el Señor permite, lo que lo vamos a estudiar, también ha sido llamado por muchos estudiosos el catálogo de los héroes de la fe. Este lo que hace es resumir historias cortas en el capítulo de estos grandes hombres que sí, fíjese bien, hermano, creían en Dios. Porque nosotros podemos hacer la prueba de preguntar a la iglesia ¿y cuántos creemos en Dios? Y yo sé que todos levantaríamos la mano. Y usted sale de la iglesia y se va al mundo, se va al parque y todo el mundo cree en Dios. Pero ese no es el creer bíblico. El creer bíblico, el creer en realidad en Dios, abarca un montón de cosas. Abarca obedecer la voluntad de Él, abarca esperar en Él, abarca confiar en Él, y tantas cosas, pues. Entonces nosotros decimos que sí creemos por decir algo. Y vuelvo a repetirle ese versículo que impacta mucho de Santiago cuando dice que hasta los demonios creen. Cuando usted estudia los evangelios, que los lee, los demonios sabían quién era Jesús, lo veían, sabían que era el Mesías, sabían que era el Hijo de Dios. Cuando Jesús se les acercaba, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? Tú eres el Altísimo, tú eres el Hijo de David. Lo conocían perfectamente. Lo conocían más que nosotros, los demonios. Todos lo conocían. Retírate, déjanos, y le pedían que se retirara. Sabían quién era. Muchos de nosotros no sabemos quién es Jesús, no lo conocemos como los demonios, pero debe de establecerse una diferencia entre los demonios y nosotros. ¿Y cuál? Que aquellos, conociendo a Jesús, seguían siendo demonios. Y nosotros ya no podemos seguir siendo lo mismo. Y Santiago dijo, creen en Dios, claro, pero creen, dice, como los demonios. ¿Por qué? Siguen siendo demonios. ¿Cuántos cristianos que decimos que somos estamos en ese creer? No es el creer bíblico, el creer del cambio. En cambio, esta gente sí creía y se adaptaba y cumplían y hacían hasta donde fuera por conocer y hacer la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto nos habla a nosotros en el primer punto donde dice la certeza de lo que se espera, nos habla de una confianza inquebrantable, hermano. Usted está esperando algo es porque no lo tiene, no lo ha visto, no sabe si le va a venir. Pero dice que es la certeza de lo que se espera. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo vamos a estar con esa certeza de que eso va a venir? Pero yo me puedo anticipar aquí también a lo que el mismo libro de Hebreos dice, que murieron muchos, dice, esperando y nunca llegó la promesa, nunca la vieron.
Entonces cuando por medio del estudio, por medio de buscar un diccionario corriente, lo que significa la certeza de lo que se espera, y buscar por todos lados, hermano, para poder entender y ver si en realidad uno anda en ese caminar, yo en lo personal me doy cuenta que me falta un montón. Pues sí, yo comprendo todo esto, yo lo entiendo, yo le estoy diciendo a usted. Pero cuando uno se pone ya en su lugar, la certeza de lo que se espera, ¿cuánto tiempo yo voy a pasar? No sé. ¿Cuánto tiempo voy a aguantar caminando en esa fe? Tener esa fe. Entonces, por eso, hermanos, es que le digo que para mí este es un tema vital para nosotros los cristianos, porque todo es por fe. Caminamos no por vista, sino por fe. La fe es por el oír la palabra de Dios. Y tanto que encontramos en la Biblia, todo es fe. Y una de las definiciones que el libro da es que la certeza es lo que se espera, dice. Una confianza inquebrantable, esperando, 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 y no viene y el problema se va agudizando y aparecen otros problemas y va esperando y esperando. La certeza de que eso va a venir. ¿Cuándo? Ahí no dice. Entonces, yo siento, iglesia, que en vez de miedo que agarremos, es de ponernos un poquito de atención. Porque toda su vida está montada en un camino de fe. Y eso es lo tremendo. Y eso es lo que yo, en la neurona que todavía tengo, me ha hecho entender la necesidad de compartir con la congregación, con la iglesia, un tema tan vital como es este, hermano. Que todos dependemos de eso. Aquí no es que quiera o no quiera. Usted ya leyó, ya escuchó lo que dice Efesios 2:8. Ya escuchó Romanos 5:1. Esos grandes temas de la salvación por fe. Todo es por fe, hermano. Cuando el Señor Jesucristo resucita, usted se recuerda, ya le hemos hablado muchas veces, de Tomás, muchos le dicen el incrédulo. Y la verdad que el hombre fue claro y él dijo, yo no creo si no veo, dijo. Distinto a lo que estamos escuchando aquí de la definición. La convicción de lo que no se ve, él quería ver. Ya resucitó, le decían, no, yo lo tengo que ver. Y si yo no veo tales y tales señales, yo no creo, dijo. ¿Y qué hizo el Señor? Se le presentó. Pero mi punto no es eso, lo de Tomás. Mi punto es en lo que estamos, en el camino de la fe. Porque a Tomás le dijo, tú crees porque has visto, le dijo. Así es Galán. Bienaventurado, le dice, los que no ven y creen. ¿Quiénes? La iglesia. Entonces, por todos lados que yo le busco, encuentro lo mismo, por fe. Jesús lo dijo, resucitado ya. Tú crees porque me viste. Yo me puse enfrente de ti, caíste de rodillas. Así que no va a creer, pues. Pero bienaventurado, le digo, los que no me ven y creen. Y aún así, iglesia, muchos habiendo visto al Señor resucitado, dudaron después. Muchos habiendo visto las obras que el Señor hizo, los milagros habiendo estado con Él, compartido con Él, dudaron. Juan el Bautista, quien lo bautizó y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No soy digno ni desatar, dijo, sus sandalias. Después que pasó, le mandó a preguntar que si Él era. ¿Y qué le mandó a decir Jesús? Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan. Dudó. ¿Y yo qué estoy haciendo? Alguien se puede preguntar, ¿es metiéndole miedo a la congregación? No, no es eso. Lo que le estoy diciendo que estamos en un camino de fe, todos nosotros. Y que sería insensible de parte de alguien el no tocar un tema vital
porque es vital. Si usted no cree por fe que es justificado, si usted no cree por fe la salvación, usted no es salvo. Porque ya se dio cuenta si usted anda buscando por obras, ya se dio cuenta lo que la Biblia dice, lo maldice a uno. Entonces, estos son los temas, iglesia, donde nosotros debemos de tener un poquito de cuidado. Yo no le estoy diciendo a usted que no se aventure en su camino de la fe, no, no, hermano, si es que por fe es todo. Lo que el Señor quiere hacernos entender es de que el proceso de la fe, la contestación de la fe, no depende de usted, aunque usted crea. Porque el Señor tiene sus tiempos. El Señor es el que dispone. El Señor sabe el momento preciso cuando a usted le conviene que Él le responda o no le responde. Entonces yo me puedo seguir aferrando, pero tengo que seguir esperando y estar convencido completamente de que eso va a venir a mi vida. Convencido, el tiempo que sea. La convicción dice de lo que no se ve. Entonces la fe tiene que ver con las cosas futuras que se esperan porque no las tiene y con las cosas invisibles que no se ven. Uno de tantos ejemplos que podemos ver respecto a la fe, respecto a esta definición. ¿Se acuerda cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, que está en ciertos evangelios que le pusieron dos ladrones a la par? Busque conmigo Marcos capítulo 15, el versículo 27. Dice, Marcos capítulo 15, verso 27. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Cada uno de estos ladrones tenía una opinión distinta a Jesús. Estaban a la par, a cada extremo, de alguien que nunca había hecho absolutamente nada malo. Alguien que nunca había pecado. Y estos dos ladrones estaban en los dos extremos de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de ellos tenía un concepto diferente de quién era Jesús. Nos vamos a trasladar al Evangelio de Lucas porque Lucas lo explica de una manera mejor. Busque Lucas 23, 39. Lucas 23, 39 dice: y uno de los malhechores que estaba colgado, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esto es lo que estaba demostrando, era una total incredulidad, porque él decía: si tú eres el Cristo, como diciendo, demostrarnos que es cierto. Y aquí quiero hacer un stop en base a eso y que nos preguntemos, ¿no es cierto que a veces nosotros o algunos de nosotros actuamos de esa manera? Si tú eres Dios, si tú tienes ese gran poder, ¿por qué no lo haces conmigo, pues? Y comenzamos como a retar, comenzamos como a demostrarme, pues. Y leyendo esto, hasta me ericé yo porque me acordé de mi actitud. Yo recuerdo que en el hospital, inclusive el momento que yo me caí, que en la casa, y yo porque estaba solo, y la casa cerrada, y a mí se me venían un montón de cosas a la mente, no me podía mover. Y se me venían un montón de cosas como diciendo: pero Señor, hombre, si para la iglesia íbamos.
¿Y por qué no me levanta? Por lo menos para abrir la puerta. Y comencé yo como a exigir, y yo, igual que este ladrón. Y ese gran Dios que yo tengo, pues, ¿por qué no permite que yo pueda levantarme? Igual que el ladrón. Y me acuerdo que en el hospital, ya ingresado, hacía la madrugada aquí uno se levanta, ¿verdad? Porque cuesta dormir o tantas luces y todo. Yo me ponía a pensar y le decía al Señor, levantaste a Lázaro de 4 días. Metieron a aquel inválido que él no tenía fe, sino que los que tenían fe eran los que lo llevaban al paralítico y de un solo lo levantaste y yo, como diciendo, allá demostraste que sos Dios y a mí no me vas a demostrar que sos Dios. ¿Qué estaba haciendo? Igual que el ladrón. Igualito. En esa condición estaba. No me estaba sometiendo absolutamente a que eso había pasado porque tenía que pasar, Dios permitió que pasara y algún propósito había. En ese momento no existía en mí. Y estaba idéntico porque cuando yo comencé a estudiar esto y vi este ejemplo, dije, eso me pasó a mí. Entonces, ¿por qué se lo cuento? Porque es la verdad que me pasó. ¿Y sabe también por qué se lo cuento? Para que recapacite usted. Y ver cuántas veces hemos actuado de esa manera, de ladrón. Si tú eres el Cristo, ¿por qué no te libras tú y me libras a mí? Pues eso le dijo el ladrón. Pero a todos se nos olvida que Dios tiene sus tiempos, sus formas, sus objetivos, sus propósitos. Y Él no necesita demostrarle a nadie lo que Él es, porque Él siempre ha sido, es y siempre será. Su inmutabilidad. Pero hoy vamos a ver la respuesta del otro ladrón. Lucas 23 del 40 al 42. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ni aún, fíjese bien la declaración que da este ladrón, ni aún temes tú a Dios, lo reconoce como a Dios, fíjese. Estando en la misma condenación, le dice, estamos en la misma situación, los tres crucificados. Nosotros, le dice, a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuándo va a venir en su reino? No se sabe. Pero mira lo que le pide. Y Jesús le contesta más adelante, ¿verdad? Hoy mismo le estarás conmigo, le dice, punto y aparte. Pero esto es lo que interesa. Lo que este ladrón le pide, esta es la verdadera fe. Esto es lo que nos enseña a nosotros este hombre. Usted puede decir, pues sí, pero lo reconoció como Dios y esto y el otro, y a saber qué había oído, qué había visto cuando estaba en esa condición. Pero hay algo muy importante. Es fácil creer en la forma de este hombre cuando usted está viendo lo que Dios está obrando en su vida o en otro. Pero este hombre estaba viendo a Dios morir en una cruz. Este hombre no estaba viendo a Dios hacer grandes obras, grandes cosas. Estaba viendo morir a Dios. Esa es la fe que este hombre tuvo. Y aún viéndolo morir crucificado como ellos estaban, le dice, cuando vengas en tu reino, le dice, acuérdate de mí. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo tremendo de la fe. Alguien definió la fe de una manera y una forma bien sencilla que en lo personal a mí me encantó, la escribí
y la quiero compartir con ustedes porque es sencillo y todos lo vamos a entender. Dice, tener fe, dice, es andar en los caminos de la vida de la misma forma que lo hace un niño, tomado de la mano de nuestro Padre. Eso lo lleva a uno a recordar. Y tal vez ustedes aquí están recordando cuando usted comenzaba a caminar o ya caminaba y su papá o usted lo agarraba de la mano. ¿Qué sentía usted? Una gran confianza. Y si medio se tropezaba, a usted no le importaba porque iba agarrado de la mano a su papá. Y su papá lo llevaba y no le iba a dejar que se cayera. Una confianza en los padres terrenales tremendo. Yo me acuerdo que en los tiempos, ¿verdad?, de Cipote, nos íbamos todas las 15 días a la playa, al Espino. Y en las casas que nos quedábamos y todo, habían lanchas y todo, y salíamos a pescar. Y de los cipotes, solo a mí me llevaban. Mi papá siempre, que vaya Rafael conmigo, Rafael va a ir, decía, iba con él. Y en una ocasión estábamos aquí en la bocana, en la bocana grande, la Chepona, y estábamos como a la mitad. Ahí habían tirado con las cañas de pescar los amigos de mi papá y todo. Mi papá estaba soleado a ver que ya no quería ir pescando y me dijo, mira, vos nadás, me dijo, vámonos para la orilla, me dijo, nadando. Y solo se tiró él y él entendía que yo tenía que ir detrás y yo detrás. Es cierto, yo nadaba. Pero a mí me daba miedo, yo no pensaba en que un tiburón le iba a volar una pata y yo a ver qué. Pero como mi papá iba adelante, mi papá iba a pelear con el tiburón, decía yo. Me recordaba de esto yo, ¿verdad? La confianza que uno adquiere con su papá, con su padre terrenal. Lleno de complicaciones, que le pueden pasar un montón de cosas, pero uno no piensa en eso, uno piensa que la solución está en él. Entonces, esa comparación hace esta persona que ese es el andar de la fe, y se la compara con el andar de un niño, dice, con su padre, agarradito de la mano. Y luego dice también, tener fe, dice, es dejar nuestros problemas en manos de Dios y arrojarnos a sus brazos antes que al abismo de la desesperación. Fe, dice, es descansar en Él para que nos cargue en vez de nosotros cargar nuestra propia colección de problemas. Muchos creen que la fe lo que implica es dar un salto en la oscuridad, que es como aventurarse en algo incierto, en una especie de riesgo. Si esto es lo que la fe da a entender, que en realidad no tenemos fe, porque la fe es la certeza. Yo tengo una certeza de lo que yo voy a esperar que va a venir y estoy convencido, aunque yo no lo vea. Eso significa la fe que se apoya en un fundamento. La fe en ningún momento contradice la razón, a pesar de que puede ir más allá de la razón. Ejemplo, yo puedo demostrar objetivamente que la Biblia es el libro más original publicado, jamás publicado. Yo lo puedo demostrar. Yo puedo demostrar que la Biblia es el libro que ha tenido más impacto en la vida de las personas. Yo puedo demostrar objetivamente que la Biblia es el primer libro que salió de la imprenta de Gutenberg, cuando la descubrieron. Yo lo puedo demostrar. Pero solamente por fe puedo demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Por tanto, esta es una creencia que va más allá de la razón, pero no en contra de la razón. Para que sea una fe, hermanos, bíblica y una fe que podamos manejar, esa fe tiene que ser apoyada
en lo que es la palabra de Dios. Yo en otras intervenciones siempre he manifestado que todo tiene un apoyo en las cosas del Señor. Yo voy a ir por fe, tengo que tener un apoyo en lo que las Sagradas Escrituras me enseñan. Y se me vino a la mente el caso de aquellos 3 amigos de Daniel, los que se fueron ¿cómo se llama? Al horno de fuego. Esto está en Daniel capítulo 3, versículos 5 y 6. Se había hecho una gran estatua donde el edicto del rey era que, como dice aquí el versículo 5, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Este es un edicto que había que cumplirlo. Y estaban los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Les habían cambiado el nombre. Y estos 3 hombres, igual que Daniel, tenían una convicción. Y la convicción de ellos era fuerte en el Dios que ellos habían creído. Pero aquí hay una situación. Estaban en Babilonia. Habían sido llevados en cautiverio. En esa posición estaban. Y ahí es donde se demuestra en realidad, en esos grandes problemas de la vida, la convicción que se tiene en Dios. ¿Sigo creyendo o no sigo creyendo? ¿Tengo fe que algún día el Señor va a obrar en mi vida en esa situación o no tengo fe? Y si el problema aumenta, ¿hasta dónde va a aumentar mi fe? ¿Voy a seguir confiando o ya no voy a confiar? Estos hombres, aunque estaban dentro del cautiverio, estaban bien porque habían sido elegidos por su inteligencia y un montón de cosas a tener un puesto bueno, pero estaban en cautiverio, estaban fuera de su nación. Y entonces aquí es donde se ve qué significa Dios para mí en los grandes problemas. Como le digo, la fe tiene que apoyarse, tiene que buscar apoyo y apoyo bíblico. ¿Qué hicieron estos hombres? La orden era que el que no se arrodillara a la hora que sonaban la zamboya, el tamboril y todas esas cosas, había que inclinarse ante el Estado. Esos iban directamente al horno. ¿Y qué pasó con estos hombres? No lo cumplieron. Inmediatamente le llegó el chambre al rey y le dijo que los 3 no habían obedecido. El rey se molestó y los mandó a llamar. El rey los apreciaba y les dio otra oportunidad para no mandarlos al horno de fuego. Y ellos le contestaron de la siguiente manera en el versículo 17 y 18. He aquí, le dijeron, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18. Aquí es donde viene la situación. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Yo le hago una pregunta, hermano, y usted escuchando esta parafraseada, leyendo estos versículos, ¿no cree usted que por lo que le dijeron al rey tenían fe? ¿Tenían fe?
porque ellos dicen, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, dice, del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará, dice. Tenían fe. Pero viene la otra parte donde dice, y si no, le dice, y no nos libra, tampoco te vamos a servir, ni vamos a orar al estatua. Pero ellos tenían fe. Entonces yo me imagino que cuando ellos declaran eso, dice que el rey manda calentar 7 veces más el horno y manda que los tiren ahí. Entonces yo me pongo a pensar en algo. Y estos cuando iban caminando para el horno, ¿qué se les venía a su mente? ¿Qué podían ir pensando? Cuando usted dice que lo van a operar, lo van a intervenir quirúrgicamente, y viene usted y declara y se agarra la mano con su esposa o sus hijos o con quien sea, por fe que no va a llegar al quirófano. Vas a ver que el Señor no te va a librar del quirófano. Y comienza a caminar usted al quirófano, y usted todavía con la fe, y se abren las puertas del quirófano y entra al quirófano, ¿qué pasa? ¿Va a perder la fe? Ahí cambia la oración. Que tu mano, Señor, guíe la mano de ese galeno. Ya entra al quirófano, pues. Y hablo por eso, porque entró al quirófano, ya no cree en Dios, o va a botar la fe. No. La voluntad de Dios es que entre al quirófano. Porque Dios en cualquier momento se manifiesta. Él es, ha sido, es y va a ser el mismo siempre. Pero Él va a disponer lo que va a hacer en la vida. No somos nosotros. Por eso le digo, hay que tener cuidado con la fe. Hay que estar preparado para todo. Estos hombres declararon de que su Dios los podía librar. Y nos librará, le dice. Pero si no, le dice, a vos no te vamos a servir, rey. Entonces, ¿qué pensaron ellos cuando iban para el horno? No, vas a ver que no abren esa puerta. La fe, hombre. Nos va a librar, nos va a librar, nos va a librar. Y de repente se abre esa puerta y los tiran. Y cuando el rey va a ver, ya no eran 3, sino que eran 4. Cuando en el proceso de la fe tú no renegás y aceptás la voluntad de Dios y seguís esperando con Él, Cristo va contigo en ese momento difícil. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por este precioso libro de Hebreos.